Nuevamente ayer hubo una jornada bastante incómoda, dura para el gobierno nacional en el Congreso. Le tocó el turno al Senado, en donde el gobierno perdió todo. Todo. De hecho... Lo dejó todo realmente. Sí. Como título, en el Senado se notó y mucho el nuevo armado electoral, en donde los que funcionaron como aliados, casi como propios, durante prácticamente el último año y medio, ayer se desmarcaron y fueron muy duros con el gobierno nacional. Lo máximo que logró en un momento en términos de votos fueron 13 para defender algunos de los decretos desregulatorios de los que vamos a hablar más adelante, pero eso es lo máximo que logró el gobierno. 13 votos en el Senado, 13 de 72, con lo cual esto indica que incluso en las votaciones más oficialistas, el gobierno pierde por goleada, es decir, por más de 2/3 de los votos, con lo cual todo lo que pueda pasar en el Senado de acá hasta el 10 de diciembre son malas noticias para el gobierno, porque también uno intuye que el clima se va poniendo cada vez más tenso. Y hacer la discusión, por supuesto, volvió a ser el tema presupuestario, con una agenda que se ha vuelto muy incómoda para el gobierno, que son dos temas que generan mucha adhesión: educación y salud. Claro, exactamente. Entonces, para los senadores que responden, digamos que son caras muy visibles en sus provincias, es muy difícil en el contexto de una campaña electoral salir a decir no acompaño aumento de presupuesto para educación y no acompaño, lo que incluso tiene mucho más impacto simbólico, no acompaño defender la salud pediátrica pública y en particular al Hospital Garrahan. La votación de tema universitario solamente tuvo 9 votos para el gobierno, es decir, los propios... Sobre un total de 72. O sea, veamos la magnitud de la derrota. Exactamente. Vamos a ver el momento de la votación en el Senado para que se entienda. Cuando ves la pizarra donde todo es rojo, ahí te das cuenta cuál es hoy el capital político que tiene el gobierno en el Senado de la Nación. Senador Paltroni puede aclarar su voto. Afirmativos 58, negativos 9, abstenciones 3. Paltroni. Negativo Paltroni. La orden del día número 424/25 resulta aprobada, convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Aclaro que los afirmativos fueron 59. ¿O fue negativo? No. Perdón, 58 y 10 negativos. Bueno, ahí 10 está. negativos. 10 negativos. No seas así, no seas amarrete. Porque rojo lo vio el gobierno. En realidad, como se aprueba, se ve todo verde. Claro. El gobierno el rojo lo ve, era el gobierno, que furioso. su capital político estaba muy disminuido frente a... Claro, Paltroni en el acta de votación figura como ausente. Y que después dijo que estaba. Negativo que estaba, porque no Claro. se había logueado el momento de la votación. ¿Cuál es el impacto que tiene esto? Bueno, por supuesto, en materia presupuestaria, que tiene actualización del presupuesto hacia atrás, desde mayo del año pasado hasta el 31 de diciembre, y después actualización vigente y hacia adelante, desde el 1 de enero hasta acá, y obliga al gobierno a actualizar por el índice de precios al consumidor tanto el salario de los docentes, de los no docentes, y todo el presupuesto para el funcionamiento de las universidades. Es mucha plata, pero el gobierno se ha dicho que lo va a evitar. Y acá habrá que ver el reloj de arena que empieza a correr. El gobierno tiene 10 días para el veto. Claramente va a llegar hasta último momento y ahí empezará el calendario electoral en el medio de un resultado y el otro, bueno, deberá defender ese veto y hay que ver con qué chances. Decíamos, en el Senado, evidentemente, el proyecto va a lograr, digamos, el rechazo al Senado, al veto. En la Cámara de Diputados es la clave, porque de ¿Por vuelta... dónde ingresa? Por la Cámara Iniciadora, que fue en este caso la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. En diputados, como ya viene ocurriendo, vamos viendo, hay muchas ausencias, muchas abstenciones, que después son las que terminan jugando porque los números están más ajustados.
para terminar definiendo la posibilidad de un veto o no. Y uno puede decir, bueno, lo del presupuesto para las universidades, esta misma composición, porque son los mismos diputados que el año pasado no pudieron defender el proyecto y terminaron validando el veto de Milei. Claro, pero el escenario electoral es otro. El año pasado, cuando fue esto, en octubre, no había escenario electoral. Y Milei estaba en el momento con mayor caudal político de la gestión, ¿no? Ahora la situación claramente es otra, porque tenés a cada uno de los gobernadores haciendo su juego y muchos de los que eran aliados ahora son directamente contrincantes electorales de la Libertad Avanza. Ahora hay que ver también el foco que le pone y la negociación que entabla el gobierno llegado el punto. Hemos visto que en los temas realmente sensibles al presupuesto, en diputados no se avanza, que es lo que la lección en definitiva es el título que dejó esta semana cuando salió todo en contra del gobierno, menos el proyecto más grueso y que más le preocupaba al gobierno y que de verdad tenía mucho impacto fiscal y que ponía en riesgo el programa del gobierno, que era el aumento de las jubilaciones eventualmente la moratoria, que eso ni siquiera, ni siquiera llega. Y la distribución del impuesto a los combustibles, que era plata que a partir del día siguiente de sancionar la ley, iban a tener que empezar a mandarle a los gobernadores. Exactamente. Con lo cual uno cree que probablemente el gobierno, si le pone foco a esa negociación, es probable que algo consiga con la excusa precisamente de la campaña, ausencias que no están, pero también es cierto que el costo político de asumir el veto, de apoyar el veto a financiamiento universitario, algo que cosecha cierta adhesión popular, bueno, en plena campaña es fuerte. Hubo un voto, por ejemplo, el de la santafesina Carolina Lozada, la radical, que con tal de no votar algo que acompaña el kirchnerismo, vota todo en contra. Pero en el otro proyecto, y ahí es donde uno dice, evidentemente hay estrategias distintas, en la ley de emergencia en materia de salud pediátrica, votó a favor del proyecto. Bueno, es que acá también, no quiero ser ingenua ni mucho menos, pero además de política, en alguna medida debe jugar alguna mínima convicción personal. Y es probable que algunos senadores que apoyaron la ley de emergencia pediátrica es porque están convencidos de la necesidad y valoran realmente el Garrahan, y no es solo puramente todo el tiempo política de la más sucia. La de financiamiento universitario es una ley muchísimo más discutible porque le da una jerarquía especial a un rango de empleados públicos por el resto. Porque la actualización por IPC de todo el año pasado no la tiene nadie. No, claro. Entonces, la verdad que ahí hay un ángulo para discutir más allá, otra vez, de lo que se valora en la universidad pública. Sí. En la discusión del Garrahan, que además son varias cosas, no solamente se busca garantizar el presupuesto para la salud pública en materia pediátrica en todo el país, también aumentos de salario para los trabajadores del área, eximirlos del pago de ganancias para las horas extras y las guardias. Digamos, tienen varias cosas que van sumando. Y además, este proyecto de ley que declara al Garrahan como hospital de referencia, de modo tal que le tiene que garantizar a todas las provincias la posibilidad de acceder a los servicios que provee el Garrahan. Y tiene un dato, un artículo muy particular, que es el que elimina las modificaciones que hizo el gobierno hace unos meses sobre las residencias. ¿Se acuerdan que en un momento Lugones cambió el régimen de residencias para que el médico residente no sea considerado un empleado, sino un becario? Entonces les obliga a rescindir, en aquellos donde hay la relación de empleado, digamos, tenés una relación de que sos un contratado con su salario, estás en relación de dependencia del hospital, de la institución en la que estás, y pasás a ser un becario, de modo tal que pierden todos los derechos laborales. Sos solamente un becario y ahí el salario deja de estar regulado por la relación laboral, sino por el régimen de becas. Con lo cual, un médico, porque sos médico, que más allá de que sigue en una etapa formativa, es un, digamos,
un estatus particular que Ah, tiene, claro. a diferencia de otras donde Estaba este está muy esquema. claro quién es el becario y quién es el Claro. profesional. Estaba este esquema en el que también podían elegir el contrato habitual, lo que pasa que uno se premiaba económicamente más que el otro formato. Esa era la reforma que, bueno, veremos si se logra sostener o no. Momento de la votación. Ahora vas a ver acá, hay menos rojo todavía Claro. en la pizarra, lo que muestra que en este caso se quedó el oficialismo totalmente solo. Afirmativos 60, negativos 8. Pero falta aclarar el voto del senador Abad, ¿a viva voz? No, porque se sentó después de lanzar la votación. A viva voz. Positivo. Senadora Ledesma. Positivo. Bueno, dos votos más afirmativos. Entonces, ya paso los números. Resultando aprobado la orden del día número 425/25, se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, 62 terminaron siendo y claro, de 72 y hubo 2 ausencias. Así que ahí tenías solamente la bancada de La Libertad Avanza y la senadora que responde a Carmen Álvarez Rivero, la senadora cordobesa del PRO, que esta semana había tenido algunas Claro, la muy que había dicho que criticadas. no todos los chicos del país tienen derecho Derecho a Garrahan. Quiso decir que no todos tienen acceso, pero bueno, lo expresó de una manera muy Sí, claro, polémica. que es una senadora bullrichista, digamos. Todavía tiene el sello del PRO, Incluso pero con los estilos. Sí, puede ser. Y lo cierto es que hasta ahí llegó el respaldo que tiene el gobierno. Por lo tanto, ahora, como decía bien, hay que ver qué día elige Milei para publicar los vetos, de qué modo también lo eligen comunicar y después la agenda electoral, cómo va a hacer para que encaje precisamente esto. El día que va a ser clave en el que la Cámara de Diputados se dedique a tratar estos dos, después los vetos, a ver qué va a pasar. Uno se puede intuir que como mínimo el de la emergencia en materia pediátrica se va a convertir en ley y después hay que ver qué pasa con eso, las negociaciones por el tema universitario. Y de hecho decíamos la situación del Garrahan, que no se termina con la sanción de la ley ayer. Sigue habiendo, por supuesto, un plan de lucha por parte de los trabajadores, Nieves. Sí.